de precipitaciones. Debo decirlo, también colegas senadores por Baja California Sur del PRI presentaron un punto de acuerdo, igual que el mío, para hacer para llamar la atención de este tema. Decirte con mucho gusto que el Senado aprobó por unanimidad textualmente los puntos que yo sometí a consideración del Pleno, y tuvimos un apoyo muy amplio y muy grande de parte de todas las fuerzas políticas para solidarizarse con los subcalifornianos. El punto de acuerdo va en 3 sentidos. 1, exhortar a que todo el mecanismo de protección civil y de reconstrucción de la Secretaría de Gobernación a través del FONDEN, que es el Fondo de Desastres Naturales, aplique de manera inmediata, sin ninguna dilación y con mucha generosidad en favor de las necesidades de los subcalifornianos. Segundo, decirte que el FONDEN solo va dirigido al tema de las personas y de la infraestructura, pero no va al tema de la producción. Y este fenómeno meteorológico pasó por nuestro valle agrícola principal y afectó también las áreas de Vizcaíno, de San Juan Londó y por supuesto del Valle de Santo Domingo. Pero la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tiene un mecanismo que se llama cadena, que precisamente se trata para poder resarcir los efectos negativos que te pueden generar desastres naturales en la producción pesquera, agrícola y pecuaria. Entonces exhortamos también al Senado de la República, en función de este acuerdo, a la Secretaría de Agricultura. Y finalmente, decirte que también se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahora está construyendo el paquete financiero para el presupuesto del año 2013, y decirles, bueno, esto no va a ser algo que se va a resolver de la noche a la mañana. La inversión que se tiene que hacer es muy grande. Nuestra red de caminos está prácticamente devastada, nuestra red de pavimentación urbana, el drenaje, el alcantarillado, electrificación, en fin. Decirle a la Secretaría de Hacienda que para Baja California Sur el 2014 va a ser un año atípico y que tienen que tomarse previsiones necesarias, extraordinarias, para que podamos tener los recursos en los gobiernos estatales y municipales para poder atender esta contingencia. Y lo último, se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, no obstante que no es de su injerencia directa, porque nuestra red estatal de caminos es en su mayoría estatal, pueda de manera extraordinaria ayudarnos a recuperarla, ¿no? La verdad que va a ser muy difícil que con la capacidad limitada que tenemos financiera en un estado como Baja California Sur podamos entrarle rápido a este tema. Y último, de manera informal, he tomado contacto con el secretario de Desarrollo Social, con Heriberto Félix, y me ha dicho que va a valorar y a poder enviar los apoyos adicionales y extraordinarios que estén a su alcance para ayudarnos a pasar de este problema. Pues cuál importante es, senador, que nos expliques y nos subdividas lo que es lo formal y lo informal, porque entiendo en el Senado de la República es de suma importancia cumplir con los protocolos establecidos legislativos para que los pronunciamientos o todos los esquemas de trabajo que se suben a tribuna trasciendan a través de las secretarías y los otros órdenes de gobierno, ¿no? Es fundamental el documento que se emite, cómo se recibe y hacia dónde va dirigido, ¿no? Así se maneja el Senado de la República y resulta fundamental, repito, para que las situaciones trasciendan. No basta subir a tribuna. No, por supuesto. En primer lugar, hay que subir a tribuna y hay que obtener el resultado, que es el voto del Pleno, para que sea un documento que no sea una propuesta de Carlos Mendoza. Igual si fuera eso, yo podría hacer una carta, un documento y enviarla. El chiste de subirlo a la tribuna del Senado y de lograr una votación, que en este caso fue unánime, es que el documento sale con el aval del Senado de la República, y cualquier funcionario público que reciba un documento que viene signado, por decirlo de una manera, por el Senado de la República, seguramente tendrá buen cuidado en hacer caso de él. Y decirte que el gran orgullo que tengo es que mis compañeros, colegas senadores, en un acto de mucha generosidad, adoptaron textualmente las propuestas que yo hice el día de ayer en el Senado sin moverle ninguna coma. Y eso, hablando coloquialmente, papelito habla. Así es, amigo. Quiero abordar otro tema con usted, senador, porque está en la opinión pública. Yo le pedía hace unos días que tenía comunicación vía telefónica con Carlos Mendoza. Yo te quiero entrevistar cuando la reforma laboral haya avanzado, senador, para conocer tu punto de vista. Creo que ha avanzado el tiempo, por lo menos. ¿Cuál es tu punto de vista en este tema tan importante para nuestro país? Con mucho gusto, Jesús. Y bueno, en efecto, la reforma
laboral está en el seno de la discusión política de nuestro país, y qué bueno que así sea, porque es un tema por demás relevante. Hoy en el Senado de la República tenemos la minuta que se recibió de la Cámara de Diputados con relación a la iniciativa preferente que presentó el señor presidente de la República, Felipe Calderón, y que fue aprobada pues por una mayoría bastante amplia en la Cámara de Diputados. Quiero decirte que nosotros, en primer lugar, estamos muy contentos con que se haya aprobado en la Cámara de Diputados, y estamos de manera muy profesional, de manera muy comprometida, trabajando en el Senado de la República para que dentro del plazo de 30 días que nos ofrece la ley para resolver esta iniciativa preferente que envió el presidente, que es el nuevo mecanismo que se prevé en la reforma política recientemente aprobada, pues para poderlo resolver dentro del plazo que nos marca la propia ley. Decirte que estamos muy contentos que la reforma laboral esté aprobada por los diputados en la parte de competitividad. Hay un paso muy grande hacia adelante en función de esta materia. Decirte que esta ley tiene, pues data desde los años 70, es una ley que consideramos se había quedado anacrónica y que no refleja las necesidades pues del nuevo mundo, este nuevo mundo global en el que vivimos y donde la realidad es totalmente distinta. Decirte que estamos muy contentos que la iniciativa del presidente que se aprobó en la Cámara de Diputados no toca en una sola coma el artículo 123 constitucional. Los derechos de los trabajadores están perfectamente garantizados y en la parte esencial no hay modificación alguna. Que también esta ley viene a promover la productividad de manera muy importante, generando mayores riquezas y promoviendo mejores salarios, por supuesto, para los trabajadores. Y finalmente decirte que pues incluye el que tengamos derecho a un trabajo decente, a un trabajo bien remunerado y que se pueda prestar en las condiciones favorables para que haya un buen desarrollo y que haya productividad. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo, debo decirte que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, del cual soy vicecoordinador, creemos que hay un punto medular e importante que fue omitido por nuestros compañeros diputados, que originalmente estaba incluido en la iniciativa del presidente y que fue, digámoslo así, desechado por parte de los compañeros diputados, y es el tema de la transparencia sindical y la rendición de cuentas. Las iniciativas que ha presentado el Partido Acción Nacional a lo largo de la historia en el tema laboral siempre han incluido la necesidad de que nuestros sindicatos sean transparentes, rindan cuentas y que los trabajadores, los agremiados, puedan decidir libremente sobre cuál es la mejor manera de organizarse. En México creo que la democracia llegó para quedarse, Jesús, que la democracia estará presente ya en la vida de nosotros y de las futuras generaciones para siempre, y creo que en eso el Partido Acción Nacional ha sido parte importante en la consolidación, por supuesto junto con los mexicanos. Pero no podemos estar promoviendo democracia hacia afuera en la relación laboral y estarla omitiendo hacia adentro. Nosotros estamos promoviendo en el Senado de la República, Jesús, una modificación a la minuta que envió la Cámara de Diputados, lisa y llanamente retomando lo que incluía la iniciativa del presidente y que fue quitado de ahí, que incluye básicamente dos cosas. Una es que los sindicatos se comprometan a rendir cuentas sobre el destino de los recursos de las aportaciones obrero-patronales que reciben en nombre de los trabajadores, que sepan los trabajadores qué se está haciendo con sus recursos, que se hagan públicos los contratos colectivos de trabajo, que se hagan públicos los registros de quiénes son los trabajadores sindicalizados y que se auditen, presenten con un mínimo orden en temas de contabilidad, pues qué es lo que pasa con los recursos. Y el segundo tema es pues que haya democracia hacia dentro de la vida sindical, que un trabajador pueda decidir en una asamblea mediante un voto libre y secreto, que es la parte integral y medular y esencial de cualquier proceso que se jacte de ser democrático, pues el destino que va a dar. Hoy en día, pues las asambleas sindicales se votan a mano alzada y quien se atreve a ir en contra, el trabajador, de las medidas que está promoviendo el sindicato, pues luego es, por supuesto, señalado y perseguido nada más por el solo hecho de disentir. Y en una democracia se vale disentir, y aún el que disiente, el que no está de acuerdo, le aporta al proceso de toma de decisiones. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos empujando, estamos convencidos que ese es el punto neurálgico en el cual hay división de opinión. Ese es. Todo lo demás estamos de acuerdo. Sí. Es más, Acción Nacional tendría
algunas modificaciones de algunos puntos, algunas comas serían mínimos, que creemos que serían mejores en otros temas, pero no los vamos a tocar porque no queremos que se sienta que queremos revisar el trabajo de los compañeros diputados, que por supuesto respetamos mucho. Se ven posiciones antagónicas. Totalmente, pero yo creo que estamos apelando a la conciencia, al sentido común, al patriotismo, a la responsabilidad de los senadores del país y ojalá podamos ser persuasivos y que podamos convencer a nuestros colegas de que la reforma general va a quedar incompleta, la reforma laboral va a quedar incompleta si no incluimos este tema de transparencia, de rendición de cuentas en la vida sindical. Pues ahí volvemos a lo que este país ha vivido históricamente, a anteponer los intereses del partido o los intereses de la nación. Pero bueno, senador, si me permite, hacemos una pausa porque tenemos varios temas que abordar contigo y bueno, preguntarte varios temas que están ahí en la opinión pública que ha abordado en tribuna el senador de la República y queremos cuestionarlo, preguntarle aquí para que nos explique más de estos temas. Pero volvemos en unos minutos después de la siguiente pausa. Pues vamos a continuar con la entrevista que estamos realizando con el senador de la República, Carlos Mendoza Davis, diversos temas que atender con el senador. Otro de los temas que quiero llevar a la mesa y sobre todo que él me lo explique a nuestro público es esta ley contra el lavado de dinero, que se ha especulado muchísimo, senador, se ha dicho, dimes y diretes, cada quien tiene su punto de vista. En lo legislativo, ¿qué es? Pues yo creo que es un gran avance, es un gran acuerdo en México, es una ley que tenía 2 años en el tubo legislativo, una iniciativa que había enviado el señor presidente de la República pues hace ese tiempo y que pues por algunas razones, y hay que decirlo, yo creo que seguramente por los intereses contra los que norma esta propia ley, pues no había logrado los consensos, a pesar de que pues es una ley que no hace más que pues poner en su justa dimensión un tema tan importante como es el qué hacer y cómo cuidar el que no se metan en la economía con toda la facilidad los recursos que se obtienen de procedencia ilícita, que son las ganancias de los delincuentes, y que en la medida en que dificultas el que se pueda utilizar esas ganancias, pues inhibes el que se esté generando la conducta delictiva, porque pues esa es la zanahoria del delincuente, el beneficio que se obtiene. Decirte que llegamos al Senado de la República y el grupo parlamentario de Acción Nacional nos dimos a la tarea de promover el que pudiera salir de la congeladora legislativa donde estaba esta ley y de poder generar los consensos para aprobarla. Hablamos con los compañeros diputados, hablamos con los compañeros senadores de todas las fuerzas políticas y en un acto yo creo de muy buena voluntad y de habla de una nueva manera de hacer parlamentarismo en México, pues coincidimos y sin mayor trámite pues le dimos hacia adelante a un proyecto, debo decirlo, que no lo habíamos discutido y analizado nosotros, sino que estaba pues ahí durmiendo el sueño de los justos. Salió la autorización por ambas cámaras en un proceso pues bastante rápido y el señor presidente en días pasados incluso me hizo el honor de invitarme a la residencia oficial de Los Pinos al acto en donde se promulgó la ley, es decir, el señor presidente la firmó y pues hoy esa ley ya es texto vigente y habrá de entrar en vigor pues en el próximo año, entiendo que hacia mediados del año, de acuerdo con un transitorio que está incluido en la misma. Pero es un gran avance porque pone a México en una perspectiva de iguales en el contexto internacional. El fenómeno del lavado de dinero es un fenómeno global en donde ningún país puede atenderlo de manera adecuada si lo hace solo, de manera aislada. Tiene que haber una comunidad entre las naciones para estar pues estableciendo normas similares en todos lados y que lo que aprietas por un lado pues no se te vaya por otro lado. Hoy en día en el mundo global, con el tocar un botón, el dinero viaja pues fronteras y cruza océanos, y si no tenemos marcos normativos similares y adecuados que cierren las mismas puertas en materia de lavado de dinero, pues el país se convierte en un paraíso para este tipo de actividades. Estamos con esto poniéndonos en línea de manera muy importante con el resto de la comunidad internacional y hoy los intermediarios financieros no formales van a tener que informar cuando vean algunas operaciones que sean sospechosas, relevantes, pero también algunas personas que realizan
realizan actividades comerciales y que, pues, por la propia naturaleza de las mismas pueden ser objeto de recibir recursos de procedencia ilícita. Por ejemplo, los joyeros, por ejemplo, los notarios, por ejemplo, quienes venden vehículos, pues que te llegan y te pagan en efectivo una casa de $5 millones, pues lo menos que debe ser es que levantes las cejas y digas, autoridad, aquí está pasando esto y averigua qué viene, ¿no? Bueno, pero eso por una parte, ¿no?, en la labor legislativa, pero también tocó el tema del fuero. ¿Por qué tocar el tema o tratar de abandonar la comodidad excesiva que brinda el fuero a legisladores y funcionarios? Mira, el fuero constitucional tiene su razón de ser histórica, Jesús, y creo que cuando surge la Constitución, pues en la época de 1917, la realidad que teníamos pues es muy distinta, así como en materia de lavado de dinero, así como en materia de la reforma laboral, pues esta es todavía más antigua. Y en aquel entonces, pues sí, privaba un poquito más la anarquía, y la gente era perseguida o ajusticiada pues simplemente por las cosas que decía y más allá de lo que hacía. Entonces esa es la idea del fuero constitucional, y además es una figura que existe en todo el mundo, en donde quienes representan a la gente y son elegidos para un cargo de representación popular, pues tienen ese espacio de libertad en donde no pueden ser perseguidos por sus ideas, porque para eso te contrata la ciudadanía, pues para que expreses y seas voz de las ideas que tengan ahí. Pero en México se ha llevado el fuero a extremos, y esa figura del fuero de 1917 hoy creo que está totalmente rebasada con la realidad, y no se vale, Jesús, que hay ejemplos tan lamentables como ese que sucedió hace algunos meses o años, de ese diputado que entró en una cajuela a San Lázaro a protestar el cargo para el que había sido electo, pues no con el ánimo de representar a su gente, sino para que no lo pudieran procesar por un homicidio que había cometido. Entonces, llegar a esos extremos yo creo que no debe de ser, y no debe de existir en nuestro país alguien que quiera aspirar a representar a la gente para tener el fuero y poder llegar a un escenario de impunidad. ¿Qué propongo yo de manera muy clara? Y cumplí un compromiso de campaña con esa propuesta, y ojalá los compañeros senadores la saquen, es que cuando se trate de delitos graves, calificados por el Código Penal como graves, o cuando haya actos de flagrancia, no tenga que ejercitarse el juicio de procedencia que marca la Constitución para poder proceder contra una persona que tiene fuero. Si yo cometo un homicidio, que es un delito grave, me podrá perseguir la autoridad sin necesidad de decirle al Congreso. Si a mí me ven en la calle cometiendo un delito, una autoridad, y hay flagrancia, tampoco tendrán que pedirlo para hacer. Sin embargo, sí propongo que permanezca el fuero para el tema de la libertad de expresar lo que quieras. Por eso no podrá ser perseguido un legislador. Es un fuero acotado. ¿Por qué la intención también de la reducción que ha usted planteado en determinado momento, reducción de la cantidad de senadores que integran la Cámara? Pues es otro compromiso de campaña, Jesús. Yo creo que es muy importante tener gente preparada, es muy importante enriquecer el debate. Ahora que estoy en el Senado, pues comprendes más la razón de ser de muchas cosas. Y si pudiéramos tener una Cámara de Diputados de 1000 y un Senado de 400, pues a lo mejor no necesariamente sería malo. El tema es pues también que todo eso cuesta, y hasta dónde te puedes ir, en dónde está el justo equilibrio de la unidad ideal que debes de tener, en donde no pierda riqueza tu debate y tampoco te vayas en exceso en los gastos. Por un lado, decirte que esa es la primera motivación, pero la mayor es que en mi perspectiva, Jesús, la concepción de la división de poderes y de la construcción bicameral del poder legislativo implica que ambas cámaras representan cosas distintas. La Cámara de Diputados representa a la gente directamente, por eso hay distritos electorales y cada diputado representa un número aproximado similar de personas, y en el Senado de la República, incluso desde la propia concepción original de la división de poderes, se representa en igualdad de circunstancias a las entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Senado de la República, un estado con muchos habitantes como el Estado de México, pues debe de tener el mismo número de senadores que un estado con pocos habitantes como Baja California Sur, o con poca extensión territorial como Tlaxcala. ¿Por qué? Porque para estar en una federación tiene que haber algún foro en donde valgas lo mismo todos y puedas tener una voz igual. Lo que ha venido a hacer el tema de la representación proporcional en el Senado, yo creo que es a distorsionar esta diferencia en ambas cámaras. El tener senadores plurinominales de partido, pues me parece que no es el espacio en donde deben de estar estos senadores, sino
que en donde debe de haber representación plurinominal para que todas las voces políticas tengan ese espacio es en la Cámara de Diputados. Entonces, aprovechando las dos cosas, una, que creo yo que se distorsiona la construcción original del bicameralismo en nuestro país, pues por otro lado seguramente se hará una economía que tampoco hay que pensar que con eso vamos a resolver el tema del país y se podrá utilizar para otras cosas. Pues tengo varios temas, senador, y voy a tratar de abordarlos de manera inmediata. Por ejemplo, la pesca deportiva, la ley en este entorno, la lee uno, la checa, bueno, puede ser que sea bien intencionada, pero siempre uno checa, lee, lo entiendas o no lo entiendas, una laguna que existía ahí. La pesca incidental, ¿no? Así se le define, y bueno, es una laguna, es un hueco, o no sé cómo se le pueda definir, en donde seguía ocurriendo lo que todos queremos evitar, senador. Pues mira, ese es otro tema que en la campaña política pude percibir y palpar de manera muy clara. Es un tema de muy alto perfil para Baja California Sur y llegando, pues mi reto era ponerme manos a la obra, ¿no? Yo dije que iba a comprobar con resultados, no con palabras, que íbamos a cumplir pues los compromisos que se asumieron. Y acabo de presentar en días pasados una reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, en donde trato precisamente de aproximar este problema de una manera distinta. En efecto, tal como lo dices, escondidos en ese término que se llama incidentalidad, sí, y diciendo que se están pescando rayas y tiburones, pues se están sacando una gran cantidad de picudos y de dorado y de pez gallo que se está comercializando en todos lados. En la Ciudad de México llego yo a un restaurante y en todos donde venden pescado hay filete de dorado y de pez espada y de eso, ¿no? Pues dices, eso no está saliendo de la pesca deportiva. Entonces, reconociendo que es muy difícil, el mar, supervisar el mar es una actividad muy compleja y necesitaríamos una inversión brutal para tener un número suficiente de inspectores con todos los problemas que llega para poder hacer que se cumpliera la ley y que no se abusara del tema de incidentalidad. Entonces yo me estoy yendo hacia el final del problema. ¿Cómo puedo resolverlo? No en el principio, sino en el final. Y yo pienso, y lo he propuesto así al Senado, y quiero decirte que esa propuesta llegó con el aval del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es decir, los 38 senadores del PAN ya están a bordo de esa ley. Fue la primera ley iniciativa que se mete con aval del Grupo Parlamentario. Y estoy proponiendo la prohibición expresa y total de la comercialización de las especies reservadas a pesca deportiva. ¿Qué significa esto? No quiere decir que no puedes comer dorado ni que no puedes comer pez espada. Lo que quiere decir es que para comértelo a gusto lo tienes que ir a sacar pues utilizando los artes de la pesca deportiva. No quiere decir que tienes que ir a contratar una lancha y un yate. A lo mejor si tú tienes una lancha, un amigo que te lleve a hacerlo. No tiene que haber rentabilidad, pero sí tenemos que cuidar y proteger estas especies. Y por supuesto que habrá incidentalidad cierta y correcta, y las especies que salgan para quienes estén pescando comercialmente otras especies y haya incidentalidad de estas, que no las puedan comercializar, que las tengan que donar a instituciones de beneficencia. Yo creo que ese es la manera de resolver de manera tajante este problema y que no suceda, Jesús, lo que nos está pasando, que siendo la pesca deportiva una actividad que derrama 2,000 millones de dólares al año, de los cuales, en México, de los cuales 800 millones de dólares quedan en Los Cabos. Una cuarta parte de los turistas que vienen a Los Cabos vienen solo motivados por pescar. Si dejan de pescar ya no van a venir para acá. Y lo que está sucediendo hoy son dos cosas lamentables, que nuestros pescadores deportivos salen a pescar y regresan con más frecuencia sin pescado o con pescado pequeño, y lo otro es que muchos están pescando ya en el Caribe y en Centroamérica. Sí, la verdad es que es lamentable ver la información de que abordan un buque, traen permiso para pesca de tiburón y traen 20 toneladas de picudo. Entonces, y no, pues no se le puede hacer porque es pesca. Y dos tiburones. Y 2 tiburones. Exactamente. O sea, bueno, decía yo ese hueco por ahí. Senador, para concluir, el tema de ISSSTE, creo que a mucha gente le ocupa y le preocupa. Usted se reúne con el director nacional de ISSSTE. ¿Qué platicaron en esa reunión? Mira, Jesús, esa reunión se la pedí al señor director general en función pues de lo que se ha venido señalando, de una petición que me hizo la Comisión de Salud del Congreso Local del Estado de Baja California Sur, que en voz de su presidenta pues me llamaron mi atención y pidieron mi ayuda
como legislador federal para atender un tema que hacía crisis en la unidad médica de Loreto, un tema en donde faltaban algunas plazas de médicos, especialistas, algún tema de administración de servicios, de auxiliares de diagnóstico. Motivado por este tema, le pedí la reunión al director general y decirte que con gran sensibilidad el señor director Sergio Hidalgo ha dispuesto ya lo necesario para resolver esa problemática, otorgar las plazas que nos faltaban en Baja California Sur y buscar una nueva manera de concebir los servicios que la derechohabiencia loretana, que además, debo decirlo, y también así lo decía en campaña, yo decía que yo sería el primer senador loretano, porque mi madre es de Loreto y siento un gran compromiso pues con esa localidad, así como con todo Baja California Sur. El señor director general puntualmente manifestó su compromiso de resolver ese tema en los próximos días del mes de noviembre. Otro tema que asumió el señor director general además fue venir a Baja California Sur a platicar con la Comisión de Salud del Congreso del Estado para hablar no solo del tema de Loreto, sino de la problemática que enfrenta en general el ISSSTE en el Estado y más allá también de las cosas positivas que se han hecho y de la perspectiva que tenemos. Hay un hospital maravilloso del ISSSTE nuevecito que está ya contratando las plazas que requiere, están trabajando en un nuevo hospital en San José del Cabo y yo creo que pues esas son las cosas que hay que platicar. Finalmente decirte que mediante una petición que me hicieron la dirigencia de la burocracia sindical de La Paz y de Baja California Sur, también le planteé al señor director general que dadas el alto número de burócratas que hay en Baja California Sur y la circunstancia de emergencia que se vive con todas las precipitaciones, que se pudiera acceder a créditos adicionales para pues la burocracia de estos famosos créditos rojos y verdes y amarillos que preste el ISSSTE para poder atender pues a la gente que esté en necesidad. Lo vio con mucha simpatía y yo espero que podamos traerle también a los burócratas beneficios y responderle también al llamado que me hicieron pues los líderes Maximino Iglesias y Frías. Gracias, senador, muy amable. Son diversos los temas, pero bueno, queríamos abordarlos con usted. No, amigo, te lo aprecio mucho, gracias por la generosidad de tu tiempo y estaremos pues aquí cuantas veces nos lo permitas, cuantas veces nos invites y decirle a la gente de verdad que estamos haciendo el mejor de los esfuerzos por estar a la altura del compromiso que asumimos, que seguiremos trabajando para darles resultados con las acciones que emprendemos y que trataremos de sacarle todo el jugo a esa alta distinción que nos dieron de ser su senador para traerles beneficios aquí a Baja California Sur y que habré ahora pues estos 2 días que estaré antes de regresar a la Ciudad de México de ver cómo nos podemos incorporar no en lo estructural, que eso lo hago en la Ciudad de México, sino en lo físico, ayudar aquí a la gente que la está pasando difícil en Baja California Sur. Bien, gracias al senador de la República, Carlos Mendoza Davis, en entrevista en esta frecuencia contigo. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos.